Bueno, la visita de la doctora María Salvatierra, como todos los jueves aquí en Telefe Noticias Tucumán. Hoy el tema es ART, María. Sí, vamos a hablar un poquito, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a hablar un poco sobre la ley de riesgos de trabajo, la intervención de las ART, de las aseguradoras de riesgo de trabajo, y en qué casos corresponde que intervengan, a quiénes involucra, qué es lo que se considera un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Las aseguradoras de riesgo de trabajo van a intervenir siempre y cuando ocurra un accidente laboral o una enfermedad profesional. ¿A quiénes se aplica la ley de riesgo de trabajo? A los funcionarios y empleados públicos y a todos los empleados de empresas privadas. Es decir, el resto de los trabajadores estaríamos fuera, digo estaríamos, me incluyo porque soy un trabajador independiente, fuera de lo que es la vigencia o el amparo de la ley de riesgo de trabajo, la 24.5. Siempre que haya relación de dependencia, entonces. Siempre que haya relación de dependencia, exactamente. Si avanzamos un poquito vamos a ver, entonces, ¿a qué le llamamos un accidente laboral? Porque podríamos tener un accidente laboral o una enfermedad profesional que haría que intervenga o participe la ART en este caso. Un accidente laboral es un acontecimiento súbito y violento que ocurre en ocasión del trabajo. Ese acontecimiento, Sergio, podría ocurrir en sede laboral, es decir, en el lugar donde la persona se desempeña. En ocasión del trabajo significa si la persona salió de la empresa, que habitualmente sale a desarrollar algunas tareas laborales fuera de la empresa, y también podría ocurrir ese accidente de camino de la casa al trabajo o viceversa, de la vuelta de trabajo a la casa. ¿Qué sería el accidente in itinere? Esa situación in itinere, es decir, ese transcurrir desde la casa al trabajo o viceversa, podría modificarse, pero en ese caso hay que tener una causa fundada para modificar el trayecto y notificar al empleador. Podría ser que la persona luego del trabajo, en vez de ir a la casa, vaya a estudiar, supongamos. Pero el empleador tiene que estar sabiendo para a su vez... No es que haya modificado circunstancialmente ese día. Exactamente. Tiene que haber una causa, por ejemplo, por estudio, por ejemplo, podría ser para ir a cuidar a un familiar enfermo que esté internado, pero la persona debe dar aviso al empleador, de modo que el empleador esté avisando a su ART que hay una situación particular que involucra y que hace que ese trabajador en estas circunstancias o en estos días, en estos horarios, va a modificar el retorno a su hogar para que, si tuviera un accidente, por supuesto estuviese contemplado por la ley de riesgo de trabajo. Es fundamental tener en cuenta el horario laboral, ¿no? Para tener en cuenta ese trayecto domicilio-trabajo, trabajo-domicilio. Exactamente, también es importante la distancia que hay y el tiempo que nos lleva a nosotros recorrer esa distancia. Depende de en qué nos movilizamos, ¿no? Si en un transporte público, si en un transporte particular, si es una moto, si es un auto, etcétera. Todo eso está contemplado dentro de la ley de riesgo de trabajo. Si avanzamos un poquito, vemos entonces lo otro, que son las enfermedades profesionales, porque no necesariamente una ART participa cuando hay un accidente o un hecho violento, súbito, como decíamos con el accidente. La enfermedad profesional son aquellas que están provocadas o son la consecuencia directa del desempeño de la relación laboral. Supongamos los docentes. Los docentes tienen una actividad que demanda el estar frente al grado, el escribir permanentemente en el pizarrón, el levantar la mano, la gente que trabaja con ruido. Muchos docentes tienen problemas en las cuerdas vocales. Además, problemas en las cuerdas vocales, muchas personas que trabajan permanentemente con ruidos o que trabajan permanentemente con atención telefónica, ¿sí? Entonces, es la actividad que desarrollan la que podría o no generar la enfermedad profesional, que igualmente se encuentra detallada en un listado o baremo de, en este caso, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Por eso se hace al ingreso de la relación laboral el examen médico, ¿no? Exactamente, un examen prelaboral. Un examen prelaboral para saber en qué condiciones estoy y luego sí, si sobreviene una enfermedad profesional, efectivamente ver que esa sea la causa, es decir, el desempeño de la actividad.
Y ante esta situación, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es muy cortito. ¿Qué se hace? A ver, si tengo un accidente laboral o una enfermedad profesional, doy aviso a mi empleador. Podría efectivamente dar aviso directamente a la ART, en sede de la ART o en el teléfono, en el 0800. La empresa tiene la obligación, el empleador tiene la obligación de proveer al empleado de una tarjeta en donde el empleado sepa cuál es la ART que está cubriéndolo y puede hacer directamente una denuncia a través del 0800, a través de su empleador, en sede de la ART o a través de un profesional, ¿sí?, asistido por un profesional, hacerla ante la ART. ¿Qué es lo que tiene que hacer, lo último, la ART ante la denuncia? Constatar que efectivamente el accidente o la enfermedad exista, brindar todas las prestaciones médico-asistenciales. Cuando hablamos de médico-asistenciales hablamos de, eventualmente, asistencia farmacológica, internación, rehabilitación, todo lo necesario para la rehabilitación del trabajador. Si pasado el tiempo de ley, hay distintos tiempos, la persona no se hubiese rehabilitado, la ART debe indemnizar, ¿sí? Debe dejar indemne a la, en este caso, al empleado y al empleador también, que es quien paga, por supuesto, la prestación o quien paga la prima por la cobertura de riesgo de trabajo. Perfecto, quedó clarísimo. ¿A dónde la ubicamos, doctora? Bueno, con mucho gusto nosotros, este tema puntualmente, tenemos una especialista en nuestra oficina, lunes, miércoles y viernes por la mañana, en Mendoza 949, de 9 de la mañana a 13 horas aproximadamente. Bueno, que tenga un lindo fin de semana. Muchas gracias.